a esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes otra vez. Estamos en esta nueva ocasión contando con la participación del estimado doctor Esteban Ron. Recordar a la audiencia que él es un analista político, es doctor en el tema de derecho electoral, así como otros temas ligados al estudio de la ciencia política y también experto en temas ligados a la administración pública. Estimado doctor Ron, qué gusto tenerle una vez más en Periodismo en Llamas. Apreciamos mucho su participación y más que nada para que pueda compartir con la audiencia su voz, su criterio en torno a lo que ha venido ocurriendo, no solo en la coyuntura nacional, sino también en las elecciones y de cara a las elecciones del domingo 11 de abril. ¿Cómo le va, estimado doctor? Buenas noches, qué gusto tenerlo. Buenas noches, realmente el gusto es mío. Compartir estos espacios jóvenes y disruptivos siempre hacen bien, creo que a la comunidad, y son nuevos enfoques que podemos dar respecto de lo que está pasando en nuestro país y principalmente ser propositivos con el análisis que estamos realizando. Muchas gracias nuevamente por el espacio. A usted, estimado doctor, y como siempre, qué gusto tenerle. A ver, doctor, quiero empezar con la pregunta de así a modo de profundidad y que nos pueda dar su opinión. ¿Cuáles son los retos en gobernabilidad que tendrá que enfrentar el próximo presidente de la República que tome la posesión de su cargo el 24 de mayo del 2021? ¿Qué opinión le amerita, estimado doctor? Bueno, es una pregunta bastante compleja la que tú haces, John. Es uno de los temas que realmente se requiere abordar siempre. Siempre tenemos que desagregar estos conceptos, ¿no es cierto? Gobernabilidad, gobernanza, a veces nos suenan a lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sí? La gobernabilidad, como bien tú utilizas el término, es la estabilidad democrática, la estabilidad dentro de la administración pública que se tiene que dar para la ejecución de políticas públicas y políticas gubernamentales. ¿Cómo se logra eso? ¿Y cuáles son los retos desde la nueva presidencia? Partamos de una premisa. Las relaciones ejecutivo-legislativo van a ser muy tensas, ¿sí? La representación que existe en la actualidad en la Asamblea Nacional va a hacer que este contrapeso de hegemonía, de decisión, se vea bastante contrarrestado. Ese es el primer reto.
establecer una estabilidad entre los poderes del Estado. Los dos poderes del Estado que no porque tengan una preponderancia, sino que en virtud de las atribuciones y capacidades que cada uno de estos tienen que lograr ejecutar política pública y leyes o el mecanismo del aeropuerto para aterrizar el avión de la gran política pública de recuperación del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, esa es una estabilidad que se tiene que lograr. Ese es el gran reto, la correlación ejecutivo-legislativo. Por otro lado, al presidente o al nuevo presidente de la República, lo que le compete, estimado John, es dotar no de estabilidad, sino más bien de certidumbre respecto de las actuaciones que tiene que tomar y de las decisiones fundamentadas sobre la base de qué? De dos principios fundamentales. En primer lugar, la continuidad. La administración pública nunca para, ¿sí? Por lo tanto, el nuevo presidente tiene un reto de dar continuidad a la política pública que ha funcionado de anteriores gobiernos para solventar problemas que son inmediatos, ¿sí? Pero ¿cómo se logra esto? Respetando las competencias de cada una de las instituciones. Y una cosa que parece que se ha olvidado realmente este gobierno, que es la coordinación interinstitucional, ¿sí? Cuando tú logras tener una coordinación interinstitucional, respetando siempre el principio de competencias, haces que las políticas públicas decanten y se vuelvan ejecutables. Y el otro reto que tiene para lograr esta estabilidad y en ese sentido gobernabilidad es bastante duro, que es el de la asimilación de lo que realmente representa una política pública, ¿sí? Nosotros escuchamos siempre en el dialecto ciudadano, en el día a día, hay que hacer nuevas políticas públicas. Pues sí, pero ¿qué significa una política pública desde la administración? La política pública es un proceso, es un procedimiento. De hecho, se puede considerar hasta un sistema a través del cual el gobierno ejecuta acciones. Pero ¿qué es lo que requiere? Que esta política pública realmente cumpla el ciclo básico, que ya lo hablamos contigo en su momento en programas anteriores, de estudio, pormenorización, ejecución, valorización, ¿sí? Reinvención y nueva ejecución. Ese es el reto principal, ¿sí? Yo siempre digo una cosa, todo lo que se ejecute y está bien dentro de los gobiernos, porque se repite en un nuevo gobierno, no es copiar, ¿sí? Ese nuevo gobierno borrón y va de nuevo, no va por ahí la nueva administración pública. La nueva administración pública tiene mucho que ver con el principio de continuidad. Y si logramos que las políticas decanten y que creen estabilidad, lo demás es una cascada, es una catarata. La aceptación ciudadana va a estar ahí, el compromiso ciudadano va a estar ahí. Y el otro reto y el reto final que tiene el gobierno, que tiene que realizarlo sí o sí, es separar dos cosas. En este momento, las necesidades sociales y las necesidades ciudadanas tienen dos agendas separadas, una inmediata y una mediata, ¿sí? O una futura. ¿Dónde decanta la agenda mediata o la agenda futura? En ese plan de gobierno, en lo que yo quiero que suceda en el Estado. Pero en este momento la sociedad está tan conflictuada, está tan polarizada, tenemos tantos problemas que se reducen a los derechos humanos básicos, que esa es la agenda inmediata. ¿Sí? Ese, aparte de los dos otros retos que lo he manifestado, es el reto principal. Generar una estructura, ¿sí? Sobre la base de una priorización de las agendas que responda a necesidades inmediatas, y que logremos una conjunción en virtud de la capitalización, de la coordinación que se logre entre instituciones. Y eso va a ser durísimo, porque se requiere compromiso, yo creo que ya más ciudadano, más de conciencia social y menos del tema político. Y en un estado polarizado, en un proceso electoral duro, convergente de muchas fuerzas políticas, hace que sea una tarea bastante y harto complicada. Eso sería, estimado John, la contestación a tu primera pregunta. Correcto, estimado doctor, estoy de acuerdo en ese sentido, donde se necesita una coordinación interinstitucional y más que nada que el gobierno de turno pueda, de alguna manera, como usted lo mencionó, capitalizar esas necesidades sociales para que de alguna manera se garanticen políticas públicas de Estado en el largo plazo, pero que sean permanentes, más no coyunturales, que es uno de los problemas estructurales que tenemos particularmente en el Ecuador. Estimado doctor, tengo otra pregunta y una inquietud que es la que muchos ecuatorianos tenemos. Eh, el próximo presidente que asuma el 24 de mayo del 2021
Ningún presidente, ya sea Guillermo Lasso o Andrés Arauz, tiene una mayoría o absoluto calificada. Ninguno la tiene. Solo hay una primera minoría que es la de la Alianza UNES, que tiene 49 legisladores. Mientras que en el caso del señor Guillermo Lasso tiene 12 legisladores. Entonces, vemos que ninguno de los dos va a tener un escenario bastante fácil en el tema de la tramitación de leyes, fiscalización, etcétera, etcétera. Entonces, le pregunto a usted, estimado doctor, ¿qué deberán hacer cualquiera de los dos que gane la presidencia para lograr una especie de estabilidad y una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que históricamente se ha caracterizado por una pugna de poderes, si ponemos en el término contemporáneo, desde el año 79 en adelante, desde que Roldós asumió la presidencia? Entonces, ¿qué deberán hacer? Y más que nada para que no sea sinónimo de que de alguna manera están transando o están haciendo pactos por debajo de la mesa, ya que durante la última administración hemos visto hasta dónde ha llegado eso en el tema de reparto de hospitales, carnet de discapacidad, escándalos de corrupción. Entonces, ¿de qué manera puede garantizar transparencia, estabilidad e institucionalidad en la relación entre Ejecutivo y Legislativo para el próximo gobernante, estimado doctor? Claro, es una excelente pregunta la que tú planteas, John. Y es lo que te decía, ¿no? Las relaciones fuertes que vamos a tener en el nuevo gobierno van a ser las relaciones de ejecutivo-legislativo y no sobre la base de contrapesar poderes, ¿sí? El contrapeso es adecuado en una democracia, ¿sí? La discusión es adecuada sobre la base de las tendencias que cada uno de los estamentos, en este caso funciones, tiene. Claro, nosotros vamos a tener una pugna de poderes, como tú bien lo señalas. UNES tiene 49 escaños, creo 12, el Partido Social Cristiano tiene una representación. Pachacuti tiene una representación significativa y la izquierda democrática también. Entonces, tú te pones a pensar y vas a decir ideológicamente cómo genero nexos comunes para poder lograr solventar los intereses sociales, ¿sí? Y ahí está la respuesta. En este caso, las fuerzas políticas tienen que dejar de lado la prebenda particular, el interés particular, la situación inclusive ideológica para lograr una capitalización de índole social, de índole de interés común, ¿sí? Que vea un beneficio generalizado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un Estado en crisis, crisis institucional, crisis económica, crisis administrativa, crisis social, ¿sí? Crisis cultural, crisis histórica y, bueno, y ni se diga crisis económica, ¿no? Entonces, Totalmente. cuando tú tienes un Estado en crisis y cuando todas las variables que se aplican en ciencia política para estudiar un fenómeno, como tú lo conoces, politólogo en formación, cuando tú tienes un Estado en crisis, ¿qué tiene que preponderar? ¿Un interés común o un interés social? Son las teorías básicas de la ciencia política y de la administración. Entonces, ¿qué tienen que hacer las organizaciones políticas y Por qué tiene supuesto. que ser este contrapeso de poder? Es decir, ok, dejo de lado por un momento mi interés político partidario, mi interés particular y voy a poner el interés social. ¿Cómo logras eso? A través de una palabra maravillosa, técnica. ¿Por qué? Porque en el momento que estas relaciones se ven tensas, estas relaciones se ven polarizadas, estas relaciones no llegan a acuerdos básicos, tú lo que requieres son normas o pronunciamientos de carácter técnico que te van a servir para solventar un problema social que traspase los intereses políticos o ideológicos, ¿sí? Ya no estamos en la capacidad de recibir normas ideológicas, ya no estamos en la capacidad de recibir pronunciamientos o formas y directrices ejecutivas de carácter ideológico sobre la base de lo que me conviene. Tengo que sobrepasar esa barrera y generar normas técnicas de aplicación inmediata y con respuestas o con la causa y efecto que puede tener cualquier norma de carácter inmediato y prospectivo. Esa es la única forma, dejar de lado la ideología y pasar al tema técnico. ¿Cómo logras eso? El tema técnico, estudio, academia y una cosa muy importante, ver la realidad internacional. ¿Sí? Yo soy profesor, como hemos comentado fuera de cámaras, de una materia que me encanta, que son sistemas jurídicos y políticos comparados. ¿Qué es lo que tú haces? Ves el ejemplo internacional, lo estudias, ¿sí? Lo adaptas, lo materializas, lo adecuas y lo adoptas, ¿sí? Como digo, copiar de fuera no está mal siempre y cuando hay esta adecuación a la política que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, Hacer todo, política comparada, doctor. sí, política comparada. Toda esta conglomeración de factores
que te obligan a dejar de lado el tema ideológico y particular sobre la base de un interés social y sobre la base de una perspectiva nacional e internacional, te sirven y es la única forma, inclusive histórica, de poder dejar de lado esta pugna de poderes. ¿Por qué? Correcto. Perdón, John, Sí, porque sí. negociar no existe en este momento en el Ecuador. ¿Sí? Esa negociación sobre la base de supuestos diálogos ya no existe. No va más de ese modelo. Correcto, estimado doctor. De hecho, mientras estaba usted explicando, se me vino a la mente un ejemplo que no sé si vale traer a colación, usted me corregirá ahí, pero en el año 94, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Bill Clinton no alcanzó una mayoría en el Congreso, cuando, por ejemplo, fue el efecto Gingrich, donde Newt Gingrich fue el que se hizo presidente de mayoría republicana, Bill Clinton hizo algo muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, de alguna manera él dio un giro en su agenda de alguna manera hacia la derecha, si es que lo ponemos en términos ideológicos, para que de alguna manera logre consensos y de alguna manera pueda hacer que el Partido Republicano, su contraparte, le apoye en esa legislatura para que de alguna manera tenga gobernabilidad, que era lo que le comentaba al principio. Entonces, ¿vale ese ejemplo en este caso, estimado doctor? Obviamente, sabemos de que Estados Unidos tiene una cultura bipartidista y aquí somos una cultura polarizada. Multipartidista. Justamente, Multipartidista, exactamente, exactamente. ese es uno de los ejemplos que nosotros tenemos, ¿no? Entre varios en la historia y principalmente latinoamericana, México, Argentina, en el Senado argentino, en el Parlamento mexicano, tenemos ejemplos donde los líderes o los grandes líderes de cierta tendencia política o ideológica empiezan a girar o su modo de pensamiento empieza a decantar no en una falsa ideología para contentar a los contrarios, sino que es lo que hizo Clinton, es un ejemplo adecuado, el que tú señalas, la política comparada es siempre buena, pero ¿qué hace Clinton? La agenda setting de Clinton en el 94, ¿en qué se tornó? En un interés social, ¿sí? Si bien logra un acercamiento al lado republicano donde no existía ni siquiera el concepto, hace la consolidación de qué? De un interés social y de empezar a caminar como Estado, ¿sí? Hacia la consecución de beneficios generales, como en su momento fue la seguridad social, entre comillas, ¿sí? La salud y el tema de la inversión económica. Lo mismo puede suscitarse en Latinoamérica y hay ejemplos, como te decía, en el caso argentino, en el primer gobierno de Kirchner, deja de lado el tema social, empieza a tomar el lado económico tal vez neoliberal, pero ¿para qué? Para generar un interés social y empezar a capitalizar circunstancias de carácter legislativo que devinieron en una política, bueno, después de muchos años fallida, en el momento adecuado, que logró contraponer intereses desperdigados en el Parlamento, en el Senado, perdón, y lograr una decantación sobre la base de lo que necesitaba la sociedad en ese momento, estimado. Entonces es un buen Usted se refiere ejemplo. a Néstor Kirchner, ¿no, verdad? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El juego de Kirchner es súper interesante si tú te pones a ver. Hay momentos en el cual él deja la ideología y se lo decía vendido y se lo decía que dejaba su naturalidad para empezar no a negociar con la derecha, sino a hacer la conciencia del interés social que deja de lado pues intereses particulares. Son formas de ejecución de gobernabilidad, ¿sí? Que tal vez suenan a engaño, pero finalmente lo que logran es lograr intereses comunes. Esa es la única forma que existe, o sea, no hay otra fórmula en política de lograr cambiar la perspectiva o el paradigma de una tendencia ideológica. Así, estimado doctor. Ya voy a retomar el tema de la administración pública, pero le quisiera hacer otra interrogante. Le pregunto a usted para conocer su opinión. ¿Usted cree que fue un error, ya sea político, legal, o, bueno, a título personal creo que fue algo por intereses políticos, sinceramente. El hecho de que hayan cambiado el método de Hunt a Webster, por ejemplo, en el tema de la asignación de escaños en la Asamblea. ¿Usted cree que fue acertado durante la última reforma al Código de la Democracia en el tema de las reformas electorales haber cambiado ese método de asignación de escaños? Le pregunto porque, para que la ciudadanía entienda, el método de Webster privilegia a las minorías en términos generales, mientras que el método de Hunt privilegia a las mayorías para que de alguna manera haya
más espacios de gobernabilidad y que el presidente o el partido, que de alguna manera es el más carismático popular, pueda de alguna manera tener una mayoría en sus 4 años de gobierno. Entonces, le pregunto a usted, ¿fue un error haber cambiado el método de asignación de escaños de Webster a Hunt, estimado doctor Ron? ¿Qué es lo que pasa en estas circunstancias, John? Claro, nosotros desde la óptica del análisis y bajo el concepto que se manejaba en su momento, el método de Hunt, que es el de divisores impares, si lo llamamos así, el que da mayor privilegio a las mayorías, generaba sus efectos por el tipo de gobierno que teníamos, ¿sí? A lo que se quería llegar a producir porque había una mayoría, ¿sí? No me parece incorrecto el cambio no me parece incorrecto el cambio de método de asignación de escaños. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, estas mayorías hegemónicas, tienen escasos márgenes de duración en la temporalidad, ¿sí? Una hegemonía político-partidaria como la que existió en Alianza País iba a durar poco por la coyuntura, por el modelo inestable que nosotros tenemos de democracia, inclusive por las fuerzas que se van generando. Por lo tanto, no me parece un error como tal que se dé este cambio, ¿sí? Porque si manteníamos este modelo sobre la base de organizaciones políticas ya no hegemónicas, lo que íbamos a generar es una mayor polarización dentro de la Asamblea. Esta diversidad de fuerzas que existen en este momento sobre la base de la aplicación del método de Webster nos obliga a entender el diálogo, el consenso, no la negociación, el diálogo y el consenso sobre la base de representación de nuevas fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque el modelo de hegemonía caducó. Es un globo de ensayo que vamos a ver qué sucede, pero no me parece un error. Tildarlo de un error todavía es muy temprano como para decirlo. Ok, estimado doctor. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Esto ya lo hablo en el término del imaginario social, ¿no? Y esto lo comentaba Fabrizio Vela hace tiempo en un comentario. Él decía de que lastimosamente el político ecuatoriano no dialoga, no le gusta escuchar al otro, sino que él piensa en transar. Entonces, ¿cómo poder cambiar esa mentalidad, estimado doctor? Porque, insisto, o sea, yo creo que los diálogos y buscar consensos es necesario en todo Estado democrático del mundo, pensando en una política de Estado y en el interés social, como usted bien lo acotó. Pero, ¿qué nos hace falta o qué le hace falta a la clase política dirigente para que de alguna manera pueda capitalizar y puedan de alguna manera llegar a un consenso mínimo en temas de interés, en este caso, por ejemplo, un plan de vacunación, el tema del empleo, el tema de seguridad, etcétera? ¿Cómo lograr eso, estimado doctor? Que no haya capital negocial, ¿sí? Esa es la base fundamental. Cuando tú no tienes capital negocial y no está en tu perspectiva y en tu forma de hacer gobierno, el tema del capital negocial, la repartición, si la quieres llamar, no van a existir este tipo de acuerdos y obligas a que los consensos y disensos sean realmente materializados. Porque cuando tú empiezas a negociar y cuando tú empiezas a hacer un reparto mínimo, máximo, de grandes estamentos, de mínimos estamentos, de grandes puestos, de mínimos puestos, es cuando se chocan estas fuerzas y tú desnaturalizas el diálogo. Cuando tú empiezas a generar eh, legislación, cuando empiezas a generar política pública sobre la base de la inexistencia de un capital negocial, y que lo haces a través de una manera técnica y a veces sobrepones inclusive la forma de actuación, no quiero decir autoritarismo tampoco, sino que tú fuerzas a que la administración realice una ejecución de política pública en la que no es necesario negociar, sino es tal vez una imposición, eliminas ese espectro, ¿sí? Tal vez a eso se adecúa el tema de tener organización política hegemónica y podemos volver al tema del método de Hunt, pero ya la realidad no es esa. Si nosotros partimos de un gobierno que busca estabilidad, requerimos la atención sobre las necesidades. Y esas necesidades mínimas es lo que te manifiesto. No requieren de negociación ni tampoco requieren de capital negocial, requieren de ejecución de política pública estructurada. ¿Sí? Entonces, si tú partes de eso, si tú partes de tratar de que el Estado responda de una manera adecuada sobre la base del principio de competencias,
con los límites adecuados. Y otra cosa que es súper importante, con presupuestos no limitados, sino con presupuestos fiscalizados, donde no hay rango a la negociación o a la generación de capital negocial, estás del otro lado, ¿sí? Cuando tú dices, por ejemplo, en el plan de vacunación, estimado John, tengo un techo de 5.000 millones de dólares y no va más de eso. Esos 5.000 millones de dólares sirven 1.000 millones para la administración, 1.000 millones para vacunas, 1.000 millones para pagar al nuevo personal, 1.000 millones para la primera línea. Y fijas un techo, es decir, no das cabida a capital negocial, puedes ejecutar una política pública hegemónica, ¿sí? La única solución que existe en democracias inestables como la nuestra. Correcto, estimado doctor. Ahora quisiera regresar al tema de las elecciones. Ya nos hemos ido un poco al futuro. O esperemos los resultados en el día domingo. Le quiero preguntar a usted, como analista político electoral, desde su posición como profesor y docente, ¿cuál es la perspectiva de usted, Esteban Ron, de la campaña electoral? ¿Cómo visualiza usted? Por ejemplo, hace varias semanas yo manifesté de que, por ejemplo, esta era una campaña sucia de lado y lado, donde lastimosamente hemos visto más intercambio de ataques en vez de propuestas que de alguna manera el ciudadano promedio pueda de alguna manera atajar el tema este de indecisión o el tema de quizás a la final decantarse por una opción en función de propuestas, pero vemos que no ha sido así y vemos que, por ejemplo, a pocos días de ir los ciudadanos a las urnas, todavía el John, se te fue la última parte. A días de ir a las elecciones, ya. ¿el fantasma de qué? Sí, sí. Le preguntaba que ¿cómo visualiza usted el panorama electoral de la segunda vuelta? ¿Cree que ha habido campaña sucia? ¿Cómo ha sido el tema de intercambio de propuestas? ¿Cómo lo ve usted, estimado doctor? ¿Qué es lo que pasa en una elección cuando hay un balotaje? ¿Sí? Tú tienes una primera parte de la campaña electoral cuando estás en el universo de candidatos, en nuestro caso 16 candidatos, ¿sí? Cuando estabas en el universo, ¿qué es lo que debates en esa primera parte de la campaña? Debates propuestas programáticas, debates un plan de gobierno, ¿sí? Pero debates también algo de contraposición, aunque sea mínima entre candidato y candidato. Y esa dispersión que nosotros tuvimos de candidatos en la primera vuelta no facilitó ni el debate ni facilitó la contraposición de propuestas respecto de la atención de temas específicos con los planes de gobierno. ¿Sí? Ese es el primer fenómeno. Pero ¿qué pasa en la segunda vuelta? Cuando tú reduces la posibilidad a dos candidatos, estos candidatos, ¿qué tienen que hacer? Capitalización de lo que se les quedó en la primera vuelta. ¿Sí? ¿Cómo logras esa capitalización? En primer lugar, con un moldeo de discurso. ¿Qué es el moldeo de discurso? El candidato ya sabe qué es lo que la ciudadanía quiere escuchar respecto de las propuestas. Entonces, las propuestas de la primera vuelta pasan por un proceso de moldeo, ¿sí? Y se adecúan a la necesidad, a lo que pegó, en términos coloquiales, de otros candidatos. Manifiesto, como lo ha hecho Guillermo Lasso. Adecuó su discurso, ¿sí? ¿Sobre la base de qué? De las propuestas de Javier Herbas, de Pedro José Freile principalmente, ¿sí? Y hasta de Yacu Pérez. Moldea su discurso y lanza propuestas que no están en el plan de gobierno y que responden a una circunstancialidad, lo que la ciudadanía quiere escuchar, ¿sí? Eso es lo que pasa con las segundas vueltas. ¿Qué también sucede en las segundas vueltas? No solo es la capitalización de votos, sino que el plan de gobierno queda olvidado. Vamos al caso de Andrés Arauz y se ocupa de nuevos temas desatendidos. No solo por Guillermo Lasso, sino y vemos que comienzan a estructurarse nuevos planes. ¿Qué va a pasar con eso? Que al momento de ser gobierno cualquiera de los dos candidatos, porque existió una modulación de discurso, una modulación sobre la base de lo que la ciudadanía quiere escuchar, no van a ser ejecutables porque fueron estrictamente demagógicas para la capitalización del voto que se les queda en la primera vuelta. ¿Sí? Eso por un lado. En segundo lado, el nivel de indecisión, y es un fenómeno latinoamericano, el sentimiento sobre la razón, ¿sí? ¿Cómo activas tú el sentimiento sobre la razón? ¿Cómo activas tú el decantar un voto sobre la base de una reacción sentimental que ocupa solo un momentito de tu tiempo y que puede hacer cambiar tu voto con campaña sucia?
¿sí? La campaña sucia, ¿qué es lo que hace? La campaña sucia, ¿qué determina? Les da igual a las personas que realmente ya tienen un voto consolidado, que tú hables súper mal de Guillermo Lazo, o que hables mal de Carlos Rabascal, o que hables mal de Alfredo Borrero, o que hables mal de Andrés Arauz, ¿sí? Esas personas ya tienen una decantación del voto, ya tienen una materialización del voto y tienen una tendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? La campaña sucia va al indeciso, ¿sí? A la persona que no logra contrastar información, a la persona que por un chispazo puede cambiar su voto. En ese sentido, ¿qué es lo que sucedería, estimado John? Si es que tú logras con campaña sucia despertar un sentimiento y el sentimiento no es positivo, siempre va a ser contrario, ¿sí? Partamos de eso. Logras despertar un sentimiento contrario a tu adversario, el voto va a venir hacia ti, ¿sí? Entonces, campaña sucia en contra de Guillermo Lazo, que le digan feriado bancario, Lazo es moreno, esos videos terribles del cambio de la silla de ruedas y demás, ¿qué es lo que despiertan? ¿A qué apelan? A despertar un sentimiento de rechazo al gobierno de Moreno, ¿sí? Y que pueda decantar en Andrés Arauz. ¿Qué pasó con la campaña sucia de Guillermo Lazo? Mensaje preterintencional, que es lo que se llama en comunicación política. Y eso a dejar semillas de una mentira, de la demonización de Andrés Arauz, candidato mentiroso. Apelas a la mentira, ¿sí? A la falacia. ¿Y a dónde y en qué parte de la vida del ciudadano esto confluye? En el sentimiento. Para eso va la campaña sucia. ¿Dónde estuvo el error? En los dos. ¿Por qué te digo, John? Y voy a hablar crudo y duro. ¿Quién dio la patada inicial para Dele, la campaña? doctor. ¿Quién dio la patada inicial, hablando en términos futbolísticos, para la campaña sucia? Guillermo Lazo, ¿sí? Guillermo Lazo dio la patada inicial para campaña sucia, tal vez más moderado. Y cuando tú das la patada inicial para campaña sucia, el otro o tu adversario te va a responder de manera más fuerte, ¿sí? Doctor, ¿usted se refiere al tema de la primera vuelta cuando él hablaba el tema de la desdolarización y Venezuela o se refiere a lo de Andrés no mientas otra vez? Me refiero al mensaje preterintencional del Andrés no mientas otra vez y Ok, todo lo que consolidó este tema de ir a un venezolano castrochavista, ¿sí? Y vemos actores, en el Holzner el día de hoy hablaba del modelo castrochavista. ¿Eso qué es? Campaña sucia, ¿sí? Es campaña sucia, pero que responde tal vez a una estrategia un poco pormenorizada, ¿sí? O que responde a una estrategia secuencial de sembrar, como te decía John, el mensaje preterintencional. Pero cuando tú das la patada de campaña sucia, tú inicias, sales perdiendo, ¿sí? Y en este sentido, se activan de lado y lado la campaña sucia que responde no a una estrategia, a una respuesta. Y ese creo que fue el error de ambos candidatos, estar a la expectativa que uno inicie con la campaña sucia para el otro caerle encima. ¿Y qué está despertando en este momento? Inclusive un rechazo generalizado a los dos candidatos. ¿Por qué? Porque la campaña sucia, en ejemplo de posverdad, te siembra una circunstancia o una situación en la cabeza sobre la cual no puedes dirimir. Eso sería. correcto, estimado doctor. Y es interesante lo que usted nos dice y me dejó algunas interrogantes ahí que quisiera compartirle. Yo la semana pasada le entrevisté a Mauro Andino y él incluso me decía lo que usted mismo acotó en el tema de la demonización de los candidatos en sí, en el sentido de quién es el que más daño hace a la candidatura del otro. ¿Usted cree que desde el debate presidencial de alguna manera se ha intensificado más la polarización? Por ejemplo, Carolina Ávila Nieto y Paulina Recalde decían de que el clivaje entre correísmo y anticorreísmo ya no calaba con el tema de la votación de Herbas y Pérez, pero vemos que en esta segunda vuelta ha revivido y ha retomado con mayor impulso este maniqueísmo entre correísmo y anticorreísmo. Entonces le pregunto a usted, estimado doctor, ¿usted cree que desde el debate presidencial se ha intensificado el tema de la campaña sucia y de la polarización? Por ejemplo, y no sé si usted estará de acuerdo, Mauro Andino me decía de que desde el debate presidencial o desde el Andrés no mientas otra vez, Guillermo Lazo de alguna manera ha repuntado en los números, en este caso de los sondeos. Incluso hasta la semana pasada, de alguna manera, Guillermo Lazo como que, por así decirlo, como que le rebasó a Arauz, pero vemos que ahora en esta semana ya se ha como que virado la situación. O sea, vemos que un día suben y un día bajan. O sea, es algo así como que lo que ocurre el día de mañana va a ser reemplazado por el escándalo del día siguiente. Entonces, ¿cómo entender esto, estimado doctor? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es lo que pasó en el debate, señor Johnny, que como siempre a veces tenemos criterios
criterios consonantes con Mauro, ¿no? Como te había dicho, hay amistad, compartimos criterios, siempre compartimos profundas conversaciones con el doctor Andino. Entonces, el tema de la demonización de un candidato es un concepto de ciencia política y creo que coincidimos en el mismo, ¿no? Tratar de decir o buscar el demérito de la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el debate por parte de Guillermo Lazo fue bien pensado, ¿sí? Si tú ves la evolución de la línea discursiva de Guillermo Lazo, en la primera parte del debate temblaba, ¿sí? Los argumentos de Andrés Arauz fueron contundentes, burlones tal vez, pero contundentes. Pero después del Andrés no mientas otra vez, esta frase que nos quedó y nos queda inclusive a manera de burla y que está ya en el argot popular, se buscó que se ataque, y es lo que te decía, una especie de campaña sucia de despertar un sentimiento hacia una persona como una persona falaz, como una persona que juega con la verdad, que es uno de los valores más íntimos que cada persona tiene, el tema de la verdad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Como te decía, fue el puntapié inicial. ¿Y qué le queda al otro candidato para repuntar eso? La misma fórmula. Empezar a atacar sobre la base de la misma demonización, sobre la base de la misma mentira, ¿sí? Y te voy a hacer un dato. Supuestamente, Andrés, y yo la verdad no me gusta jugar con cifras previas a las elecciones porque caemos en la especulación y tú sabes que cuando uno trata de ser analista no puede caer en la especulación, pero vamos a hacer un juego simple, que lo hacía de hecho hace horas con una clase que le impartía. Digamos que la diferencia que tenía Andrés Arauz favorable del 8 o del 7,5% previo al debate era lo ideal, se materializaba. La sostenibilidad, ojo con la palabra, la sostenibilidad votacional que un candidato tiene en las semanas previo a la votación en Latinoamérica, en el Ecuador, no pasa más del 2%, ¿sí? ¿Y qué creo que es lo que apeló Guillermo Lazo? Que en virtud de ir con este ataque sistemático, estructurado a la persona, quitar esa sostenibilidad. Y Andrés Arauz efectivamente pierde. Y es Andrés Arauz, no es el vino Carlos Rabascal, Andrés Arauz, ¿sí? O Andrés Arauz, Carlos Rabascal, es Andrés Arauz. Empieza a perder esa sostenibilidad, ¿sí? 3 semanas de ataque directo sobre la base de una mentira hacen que la sostenibilidad se pierda. Y Andrés Arauz pierde este 1,5% semanal o hasta 2, que es lo que se tiene, ¿no? Y llega a la semana previa a las elecciones con una diferencia, si tú restas del 7 puntos, la sostenibilidad del 1,5 semanal, estamos hablando de 4,5 y Andrés Arauz efectivamente llega pues a la última semana con un 2,5 de diferencia, 3%. No me estoy inventando datos, sino de lo que se lee, que fue afectada su sostenibilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? La campaña sucia, favorable a Andrés Arauz sobre la base de la introspección de un sentimiento, sobre los nuevos escándalos, el hijo de Alfredo Borrero, el troll center de Medio Oriente, la renuncia cierta o no cierta de Durán Barba, se empieza a sentir esa sostenibilidad, ¿sí? O esa degradación de la sostenibilidad que Guillermo Lazo estaba logrando de quitar de Andrés Arauz, repunta de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ya no existe sostenibilidad, ya no puedes aguantar el mensaje, ya no puedes aguantar esa posverdad. Y con un chispazo, todo se te revierte, ¿sí? Así es como funciona los últimos tiempos electorales de cara a las elecciones. Los números no van a mentir. Ya veremos, estimado John, y con los espacios que nos otorgues la próxima semana, si es que esta teoría de la sostenibilidad se da o no se da, ¿sí? Pero este repunte o esta o este o remontar el resultado por parte de Andrés Arauz, ¿qué es lo que responde? Al propio error de Guillermo Lazo, que a través de estrategia sistemática, ¿sí? Empezaba a bajar los puntos de sostenibilidad. Pero una vez que rompes un hilo, esa sostenibilidad no se te vuelve sostenibilidad y se te revierte, que son los números que estamos manejando ahora. Claro que sí, estimado doctor. Créanme que necesitamos mucho que usted nos comparta la próxima semana si es que se da eso que usted mencionó. Oiga, doctor, hablando del timing político y de los factores externos, ¿usted cree que de alguna manera, por ejemplo,
la noticia que le salpicó a Andrés Arauz de la renuncia en el Banco Central, o de este tema de que, por ejemplo, supuestamente se vacunó el hijo de Alfredo Borrero, han golpeado las candidaturas de los dos candidatos como un primer punto. Y segundo punto, ¿usted cree que de aquí al domingo tengamos un resultado estrecho? ¿Usted cree que es una repetición de lo que ocurrió en el 2017? ¿Qué perspectivas usted visualiza, estimado doctor? Ok, el tema del Banco Central golpea a Andrés Arauz. Sí, golpea. Definitivamente no podemos hacernos los ciegos respecto del golpe que recibió. Pero, John, es lo que yo te decía, ¿no? Es tildar a la persona de mentiroso, ¿sí? Y el tema del Banco Central era la última daga que cabía, si es que hablamos en términos coloquiales, ¿no es cierto? La persona es tan mentirosa que inclusive trató de engañar al Estado con este tema del Banco Central. Hasta ahí llegó, ¿sí? Pero, el remonte, y que no sé si fue una coincidencia o fue algo pensado, del hijo de Alfredo Borrero y de la incapacidad de reacción de Alfredo Borrero para contrarrestar este ataque, ya vimos lo que pasó en Cuenca. ¿Qué es lo que El sucede? video, el video. Video, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en un punto no sé, exacerbación social sobre lo que está pasando con las vacunas, de gente que está inscrita, familiares tuyos, míos, ¿sí? Que hemos inscrito, que ya les corresponde una vacuna por ser un grupo que está, en este caso, en la estratificación en primer lugar, y que una persona que no, o que por ínfulas o por de su, no en este caso no es cargo, sino de, sí, de ínfula, de su influencia en una determinada situación, es tan sensible que hace que nosotros sobrepongamos el sentimiento nuevamente de esta indeterminación, de la incertidumbre, del rechazo social a esta estratificación de vacunas y dejemos de lado el tema del Banco Central, ¿sí? Entonces sí hay esa situación. Ahora, los márgenes. John, ¿qué es lo que pasa con los márgenes? 1.5, vamos y hablemos de números. 1.5, 3% y 5%. Esos son los márgenes que se manejan en las escalas globales. 1.5 en encuestas o en resultado global se considera que un empate técnico y el Consejo Nacional Electoral va a tener que tener la suficiente solvencia para señalar y decir que existe empate técnico. Ojo, son árbitros, ¿no? No pueden decir y no pueden adelantarse, ¿sí? A decir que hay un empate técnico, ¿sí? Si es De hecho, que la las presidenta del diferencias CNE ya manifestó de que recién a las 10, 11 de la noche del domingo ya se va a estabilizar la tendencia, dijo ella, verá. de tendencia, sí, tú debes haber visto cómo lo critiqué. Pero bueno, ese 1.5%, que son las diferencias que no pueden ser consolidadas, hace que tú acudas a un escenario en el cual puedas o no puedas, no, de hecho, tienes que estar pendiente de los resultados oficiales. Ahí tienes un escenario parecido a lo sucedido en el 2017, donde tienes que seguir paso a paso la elección. Cuando pasas la barrera del 3%, que es decir, el doble de los márgenes de error que comúnmente habituamos, ¿sí? Podemos hablar de que pueden haber ciertas incidencias, pero los resultados se consolidan. Y el 5% es una diferencia irrefutable. Por eso te digo, 1.5, 3 y 5. Esos son los márgenes. Si nosotros estamos en un margen de diferencia para el día domingo del 1.5, muy peleado. Del 3% van a bajar los ánimos, pero depende también de la responsabilidad de los candidatos de aceptar o no la pérdida. Y el 5% es irrefutable, estimado John. Eso creo que tenemos que tener conciencia de lo que pueda pasar el día domingo, sobre la base de las diferencias que pueden haber en los porcentajes. Correcto, estimado doctor. Jacobo García en su hilo en Twitter manifestó, por ejemplo, de que hay 4 momentos súper interesantes que de alguna manera no han podido ser capitalizados por los candidatos o que de alguna manera han quedado huérfanos. Él mencionaba el hecho de, por ejemplo, la consulta popular del 4 de febrero del 2018, hacía referencia al paro de octubre del 2019, hacía énfasis en el tema de, por ejemplo, el manejo de la pandemia del COVID-19 durante todo el año 2020 y finalmente el gobierno del presidente Moreno. Le pregunto a usted, estimado doctor, ¿usted cree que estos 4 escenarios se han quedado de alguna manera huérfanos o no han podido ser capitalizados políticamente por alguno de los dos candidatos? Como primer punto de estos 4 elementos.
Y como segundo pregunta, doctor, ¿a quién le afecta más el fantasma o el peso del gobierno del presidente Moreno? Porque durante el debate vimos de que la palabra del presidente Moreno prácticamente fue mala palabra, o sea, ninguno de los dos candidatos quería como que relacionarse con él. O sea, Lazo le decía, ustedes lo pusieron ahí, son 14 años de correr. Andrés Arauz le decía, sí, pero ustedes lo compraron, ustedes lo mantuvieron en el poder. Entonces, ¿a quién le afecta más el peso del gobierno del presidente Moreno? Y sobre los cuatro momentos, estimado doctor. Muy bien. Bueno, Jacobo García igual, muy respetable. El criterio de Jacobo García siempre lo he respetado desde un inicio, ¿no? Entonces, inclusive, tengo que decirlo, mucha más profundidad de conocimiento sobre la base de variables sociales que la que yo puedo tener. Siempre zapatero a tus zapatos. Si Jacobo manifestó que estos cuatro eventos quedaron huérfanos, es que no pudieron ser capitalizados políticamente. Yo creo que la consulta popular sí es un momento huérfano. Las preguntas que se manifestaron en esta eh, finalmente respondieron a una realidad del momento, ¿sí? A una forma de consolidación del gobierno de Lenín Moreno, que ayudó mucho a eliminar el fantasma de Correa, creo yo, que pesaba sobre Lenín Moreno. Entonces queda huérfano. Yo no creo, ahí sí voy a tener que disentir con el gran Jacobo respecto de la incidencia de la consulta popular 2018. El tema de octubre sí es un tema huérfano. Sí, el tema de octubre de 2019 no fue capitalizado por ninguno de los dos candidatos. ¿Por qué? Alguien habló del 883, del decreto ejecutivo. Alguien habló de los subsidios. Alguien habló de la renegociación con los sectores que paralizaron el gobierno. Alguien habló de los diálogos. ¿Por qué? Pero ¿por qué no hablan de eso? Porque te genera compromisos. ¿Sí? Porque te genera una fiscalización política y popular a futuro por la gran conmoción que el paro de octubre significó y ahora significa históricamente en el país. Es por eso que los candidatos lo dejaron de lado. El tema de la pandemia no fue tan huérfano, ¿sí? El tema de la pandemia no fue tan huérfano, pero nuevamente los dos candidatos no tienen profundidad en el tratamiento. Yo creo que por un miedo. ¿Por qué? Porque no saben cómo atenderlo. Ninguno de los dos candidatos saben cómo atenderlo porque no saben el estatus actual de lo que está sucediendo en el gobierno. Tú necesitas tener, lo que te decía al inicio, en una política pública, un diagnóstico y sobre la base del diagnóstico puedes empezar a generar soluciones. Entonces, no hay un diagnóstico, no se sabe qué es lo que está pasando, por eso los ofrecimientos fueron de manera general. Voy a traer vacunas, voy a implementar un nuevo plan, voy a vacunar a los ecuatorianos en un tiempo determinado. Y el tema del peso de Lenín Moreno, ¿sí? Tampoco es tan huérfano, pero yo creo, Esteban Ron, ¿sí? Esteban Ron cree que le afecta mucho más a Guillermo Lazo. Definitivamente, ¿sí? Definitivamente le afecta muchísimo más a Guillermo Lazo y no sobre el tema de la construcción de una verdad que Lazo es moreno, para nada. ¿Por qué? Porque el común de las personas identifica un clivaje entre el gobierno de Correa y Moreno e identifica la palabra traición, ¿sí? Identifica palabras como mesa servida, identifica palabras como persecución, identifica inclusive palabras como que Lenín Moreno es un contendor de Rafael Correa y todo lo que hizo, ¿sí? Persecución, como te decía, también es otra de las palabras, y esto hace que la gente identifique a Lenín Moreno como que tenía un rango de acción contrario a la figura de Rafael Correa. ¿Pero por qué le afecta a Lazo? Porque Lazo siempre fue un contendor de Rafael Correa. Porque el grupo Creo siempre fue un contendor. Y si tú tienes y manejas 10, 14 años un discurso contrario al de Rafael Correa, cuando hay una ejecución contraria a la figura, a la gran figura, porque tenemos que hablar de la gran figura del político Rafael Correa sin entrar en apasionamientos. ¿Qué es lo que te significa? Te dice, no, ellos son contrarios a la gran figura de Rafael Correa. Por lo tanto, Lazo tiene mucho más el peso de la presidencia de Lenín Moreno y las propias elocuciones que Guillermo Lazo hizo en su momento, ¿no? Oiga, Como por doctor, ejemplo, ¿usted no cree que, por ejemplo, para ponerlo en términos más generales, no cree que
el acuerdo por la gobernabilidad que firmó Creo y Alianza País en el 2019 le está pasando factura en ese sentido y por eso es que la gente lo relaciona como una especie de haber cogobernado con el presidente Moreno y sumado al hecho de que en estos 4 años él no ha hecho una protesta de alguna manera en contra del gobierno como lo hizo años antes en el gobierno de Correa, por ejemplo, por la ley de plusvalía, la ley de las herencias en el 2015-2016. Entonces, ¿usted no cree que de alguna manera la gente lo relaciona con estos escenarios que le acabo de mencionar? No creo que lo relacione el acuerdo de gobernabilidad, porque finalmente el acuerdo de gobernabilidad no fue ningún acuerdo, ¿sí? Fue creo que algo retórico que sirvió en su momento como para apaciguar las tensiones políticas que había en su momento y para consolidar un mensaje de Lenín Moreno contrario al de Rafael Correa y que él se deslindaba pues de esa línea de gobierno. Sin embargo, lo que pudo haber sucedido es que, como tú lo señalas, uno de los factores es que la oposición ideológica, constante, sonante, no pensada, sino política, de ser contrario a una figura y que en este caso Guillermo Lasso no fue contrario y no criticó al gobierno de Lenín Moreno, sí le va a pasar una factura. Ni siquiera, estimado John, ahora lo critica. ¿Sí? Yo creo que el tema de deslindarse de un cogobierno, el cogobierno es difícil de probarlo, ¿no? Es bastante difícil, pero tratar de en este momento solicitar y señalar y decir que existe un cogobierno, pues se basa en una situación. Como tú dices, la falta de crítica a la ejecución de Lenín Moreno y segundo, las votaciones en la Asamblea, que es algo que de hecho Andrés Arauz está tratando de capitalizar. Correcto, doctor. Y para el tema de octubre, ¿usted cree, bueno, durante la semana pasada revivió el tema de octubre, cuando por ejemplo Guillermo Lasso quiso entrar a Guamote y vimos estas, por ejemplo, versiones de Delfín Quispe y los partidarios de Creo, donde decían de que Quispe decía de que los manifestantes de Lasso le fueron a abuchar, a recibir con salvaje, mientras que Guillermo Lasso decía de que le habían recibido con piedras y que no le dejaron pasar. Entonces, ¿usted cree que esto revivió el factor de octubre y que de alguna manera logró que de alguna manera se fortalezca la candidatura de Arauz sumado al apoyo que le quiere dar Jaime Vargas a la candidatura de Arauz? ¿Cómo lo ve ahí usted, doctor? Yo creo que la fractura que existe en el sector, en la gran confederación indígena, pasa eh, factura, ¿sí? A lo que está pasando y a la consolidación de los apoyos. Lo que sucede en Guamote es muy significativo, es muy, muy significativo. Y no en la cosmovisión, no quiero decir occidental, pero en la cosmovisión común, ¿no? Porque de occidentales tal vez no tenemos nada, ¿no? Pero, pero en la cosmovisión común, nosotros, ¿qué asimilamos, estimado Johnny? Decimos, sí, tal vez las actuaciones de Delfín Quispe no fueron adecuadas, pero eso para la cosmovisión indígena, que sí está centralizada y que sí responde a un interés comunitario, significa mucho. Recordemos los simbolismos que existe en la cosmovisión indígena. El hecho de que tú paralices, ¿sí? Que una persona entre a tu comunidad dice mucho, ¿sí? Y tiene un efecto reproductor bastante fuerte. Y eso fue consolidado a favor de quién? De Guillermo Lasso. Por más, perdón, de Andrés Arauz. Por más que Guillermo Lasso fue víctima de futuro o de prominentes agresiones que no fueron, sino de esta temerosidad de ser atacado, finalmente no se materializó. A lo que vamos es que existe una cosmovisión de rechazo. ¿Y eso quién capitaliza, estimado John? La comunidad, porque el pueblo indígena actúa como comunidad a pesar de su fractura. ¿Sí? ¿Quién capitaliza esto? Andrés Arauz. Y lo deja, creo que es de estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jaime Vargas, eh, como líder de la gran confederación, manifiesta un interés y manifiesta un apoyo a la candidatura de Andrés Arauz. ¿Y qué pasa después de? Sí, ciertos líderes y lideresas determinados del sector indígena tratan de deslegitimar qué, no el apoyo, sino la figura de Jaime Vargas como líder. ¿Por qué? Por un tema de cosmovisión de liderazgo, ¿sí? No, ellos no fueron a decir vamos por el voto ideológico, no. Ellos desacreditan y otra acreditar la figura de Jaime Vargas por cosmovisión de liderazgo. No sé si tal vez lo pensaste de esa manera, pero a mí me ha dado mucho las vueltas en estas semanas. No logran el
¿sí? No logran esa configuración. ¿Por qué? Porque existe esta gran fractura previa que finalmente reconocen a un líder como Jaime Vargas. Y la desacreditación, ¿en dónde estuvo, John? ¿A dónde o a qué público salieron los contrarios de Jaime Vargas? A un público no de la cosmovisión indígena, a la opinión pública en general del país, ¿sí? Y ahí uno de los errores que le sirve más vía de capitalización política a Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque ver a Cecilia Velázquez, ver al propio Yacu Pérez, ¿sí? En televisión nacional, tratando de explicar en los medios tradicionales por qué la decisión y desconocer a Jaime Vargas como líder, ¿en qué influye? En la opinión pública generalizada, estamos atentos, y en los medios comunitarios y en el boca a boca y en el liderazgo ese territorial, ¿quién sigue siendo el líder? Jaime Vargas, ¿sí? Entonces, tenemos que quitar ese tapujo. Yo creo que fue una reacción, tengo que decirlo así de duro, política de ciertos líderes específicos contrarios a la postura. Correcto, estimado doctor. Pasando a temas de coyuntura nacional, y ya mismo le hago otra pregunta relacionada al tema electoral. Eh, ¿Qué reacción le deja a usted, por ejemplo, el hecho de que hemos tenido ahora 6 ministros de salud en menos de 4 años? Por ejemplo, este tema de los adultos mayores que tuvieron que hacer cola por 10 horas el día de ayer para conseguir una vacunación. Y sumado al hecho de que también salió este informe de la Comisión de la Verdad de octubre del 2019 que lo hizo esta comisión integrada por Juan Carlos Solines, Ibel Martínez y Javier Zavala Egas, que de alguna manera las autoridades del gobierno ya han querido como que ponerle etiqueta política y como que no asumir sus responsabilidades en ese sentido. Entonces, le pregunto a usted, estimado doctor, estos 3 escenarios, estas 3 noticias del timing político, ¿cree que de alguna manera también van a incidir en la elección a pocos días? Sí, el tema de los ministros de salud y más que los cambios de ministro de salud, lo que existe es la indignación en el plan nacional o en el inexistente plan nacional de vacunación, ¿sí? Y se pone de manifiesto una cosa, el privilegio o la prebenda sobre la base del interés social, ¿sí? Eso es lo único que nos deja el tema de la inestabilidad en el Ministerio de Salud. Y sabes qué nos deja también como lección, John, que estas carteras de Estado, ¿sí? Carteras de Estado hegemónicas que siempre han estado ahí, Salud, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, realmente no son ejecutores de política pública y que están ahí por un tema de supervivencia y no dan directrices, ¿sí? Nos convierte ahora pues en críticos y nos obliga a repensar la situación. Por lo tanto, el tema de ministros de salud, o yo no creo que sea tanto el tema de ministros de salud, sino la inexistencia de política y de plan de vacunación, le va a pasar factura a, ya, ya Lenín Moreno ya le ha pasado todas las facturas, creo, ¿no? Con intereses y sobreintereses, pero va a pasar factura en la elección. ¿Por qué? Porque hay un colindamiento de ideas o hay una secuencia de ideas sobre Guillermo Lazo, ¿sí? Por los sectores privilegiados. Esta indignación, el sentimiento va a ir en un voto contrario a Guillermo Lazo. Lado, el tema de la Comisión de la Verdad, eso es un fenómeno creo que de estudio, ¿no? Como tú dices, Javier, ciencia política que tiene requisitos de acción en sus profesiones y que responden a momentos. Y Solines, pues, un prominente abogado de aquí de la capital que tiene su conocimiento y vasto conocimiento en administración. No sé si se dedica al derecho penal, no creo, pero tiene un vasto conocimiento del derecho y de la administración, como te decía, que diga y haya dado declaraciones como decir que su perspectiva ya al interior sobre la base de la información recibida y sobre las declaraciones de la gente involucrada le cambió la perspectiva, deja mucho que decir, ¿sí? Javier Zavala Egas, ¿sí? Javier Zavala Egas, igual prominente abogado, que estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana, pues que también nos está diciendo, yo a pesar de haber estado en el gobierno de Moreno, iniciado la transición, me doy cuenta de que las cosas sucedieron de manera diferente. Bueno, y Sibel Martínez, pues, de la misma manera, ¿no? Una persona que
realmente buscaba una neutralidad, cambia inclusive de discurso. ¿Qué es lo que pasa con esto de la Comisión de la Verdad creada? Que realmente, no sé si fue en el timing, de hecho los opositores o la gente los opositores de Andrés Arauz dicen que fue en el momento exacto para favorecer a Andrés Arauz. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que solo fue una continuidad de labores y que tenían que sacar este informe antes de un cambio de gobierno. ¿Sí? Oiga, doctor, Obviamente, pero sabe, si para recordar a la audiencia, el Consejo de Participación Transitorio que presidió Julio César Trujillo fue el que precisamente designó al actual defensor del pueblo, que fue uno de los que estuvieron dentro de esta comisión de la verdad que organizó ese informe. Entonces, y ahora vemos que las autoridades del gobierno dicen de que es como que para beneficiarle a un candidato o que es por puro tema electoral o por cálculo. O sea, vemos una vez más estas incoherencias donde lastimosamente deja mucho que desear. sí, no, no, yo creo que no hubo cálculo electoral, tampoco hubo ganas de beneficiar a nada. Yo creo que la comisión lo único que hizo fue señalar, hay un cambio de gobierno, voy a dar un insumo, ¿sí? No para persecución ni nada, sino un insumo de verdad, de un relato o de situaciones que realmente sucedieron. Y que de ahí las instancias correspondientes, como en este caso el defensor, el doctor Carrión, tome acciones, pues es otra cosa, ¿sí? Pero sirve como un insumo. Tardío, yo creo, tardío, ¿sí? Porque ellos tenían que haberlo presentado previamente. Obviamente, construir un informe de una situación tan compleja como la de octubre de 2019 toma mucho tiempo. Y como digo, no creo que fue timing ni cálculo electoral, fue un tema de que se terminaban sus funciones y atribuciones y tenían que presentarlo. Nada más, estimado John, no tenemos por qué estigmatizar este informe, ni decir que este informe y ponerle los epítetos que le puso pues el ministro de Defensa, creo que dijo que es un informe falaz, no recuerdo bien, pero no tenemos por qué estigmatizarlo. Es un informe que existe y que sea un insumo para que la administración pública, a través de las instancias correspondientes, puedan generar pues una verdad que tanto necesitamos los ecuatorianos, al menos para tener tranquilidad sobre un proceso inestable. Correcto, estimado doctor. Lastimosamente aquí, dependiendo de que si a la clase política dirigente le gusta o no determinadas cosas, lo ven con determinada forma. Entonces ahí nos encontramos con estas incoherencias. Estimado doctor, estamos en la recta final del programa. Créame que hemos disfrutado al máximo con sus ponencias y sus explicaciones en torno a estos temas que la ciudadanía debe conocer. Doctor, a ver, le quiero hacer esta pregunta que sinceramente esto sí me deja con mucha preocupación y con mucha duda y creo que el ciudadano promedio también se la hace. Eh, yo creo que, sinceramente, sin ser pitonizo y sin ser adivino, creo que sin duda alguna este domingo 11 de abril probablemente escucharemos el famoso fantasma del fraude electoral una vez más, en el sentido de que ningún candidato, o vamos a ver cuál de los dos candidatos es que, si es que acepta la derrota o no de los resultados en esas elecciones. Entonces, ¿qué sensación le deja a usted, estimado doctor? ¿Qué puede pasar después del 11 de abril? ¿Usted cree que regresará el fantasma del fraude electoral? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo visualiza usted, estimado doctor? De seguro va a regresar el fantasma del fraude, ¿sí? Yo en otros medios de comunicación siempre he señalado que una de las principales cosas que tiene que suceder este domingo es que independientemente del resultado, el candidato o los candidatos, en este caso el binomio perdedor, tiene que ser responsable. ¿Responsable en qué sentido? No en aceptar un resultado de manera directa, pero ser responsable en generar un discurso o generar una tranquilidad a su adhesión, a sus adeptos, a las personas que así trataron de conformar una candidatura o que están auspiciando o yendo a favor de una candidatura, ser responsable en ese sentido y decir, ok, no creo que hay fraude, tengo las herramientas necesarias para presentar las reclamaciones específicas dentro de los procesos legales y tal vez así tratar de recobrar mi resultado, ¿sí? Va a haber el espectro del fraude, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que el espectro del fraude en este momento en el Ecuador y sobre lo que pasó en la primera vuelta tiene que ser probado. Y son los candidatos que si alegan fraude, tienen que probarlo. Y si alegan fraude, la ciudadanía, yo creo que en este momento, perdón que utilice un coloquialismo y ya que estamos en la parte final, no se va a comer el cuento del fraude. Fraude existe cuando yo lo pruebo. Y recordemos una cosa que es súper importante. Fraude
no es electoral, es un delito ordinario que tiene que ser juzgado por jueces ordinarios a través de un proceso de investigación de la Fiscalía. Por eso la gente y por eso los candidatos se abstienen de ¿qué? De presentar la denuncia. Perdón que lo diga, Yacu Pérez sembró el espectro de fraude, no lo probó. ¿Y quedó en qué? En que ese espectro de fraude tiene que ser probado. Y creo que la opinión pública y el ciudadano común ahora está diciendo, ok, si me dicen que hay fraude, pruébenlo. ¿Sí? Así que yo creo que el espectro del fraude va a ser aminorado, o al menos cualquiera de los candidatos perdedores que decida recurrir al discurso del fraude va a tener que probarlo y nosotros también tenemos que asimilarlo de una manera coherente y decir, por ejemplo, ok, si Andrés Arauz o Guillermo Lazo me dicen que hay fraude, ¿dónde está? ¿Sí? Y no tener, y yo creo que es algo súper importante, no tener esas pruebas o tratar de evidenciar el fraude sobre la base de un discurso que no vale la pena, ¿sí? Presentar fundas de papeletas o presentar fundas de los sobres electorales no es simbolismo del fraude, no es evidencia de fraude. El fraude está cuando las actas numéricas son inconsistentes o se ve una manipulación de las mismas. No hay otro aspecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema del fraude, el fantasma va a estar ahí, pero el candidato que se le ocurra, el candidato perdedor que se le ocurra ir sobre esa locución va a tener que probar y es un tema harto difícil. ¿Por qué? Porque puede sucumbir dos cosas, el futuro político y su propia organización política. Correcto, doctor. Y esta sí es mi última pregunta. ¿Usted cree que para evitarnos esto debería haber un control electoral responsable de parte de las dos organizaciones políticas en cada provincia y en cada junta receptora electoral para precisamente evitarnos estos dimes y diretes y estas irregularidades de alguna manera para evitar que se genere un incendio social post elecciones? John, el tema es que el control electoral no debería ni existir, ¿sí? El control electoral se puso de moda en Latinoamérica, principalmente en México, ¿cuándo? Cuando no se confiaba en las autoridades electorales, ¿sí? Y el control electoral tiene una finalidad de dar certidumbre de los resultados dentro de una organización política. Así es lo que inicia, tener resultados previo a la autoridad electoral y poder generar, pues, las reclamaciones del caso. Yo creo que ninguna de las dos organizaciones, o al menos de lo que se ve en el espectro público, ninguna de las dos organizaciones tiene un esquema adecuado de control electoral. ¿Por qué? Porque si las tuvieran, hubiesen reclamado, ¿sí? O hubiesen dado certeza. Guillermo Lazo tiene un espectro y tiene un pasado de un control electoral fallido, lo que pasó en el 2017. Un control electoral que funciona en la primera vuelta, pero no funciona en la segunda. Y que cuando se dio el recuento de votos en ese proceso, en el 2017, en el Coliseo Rumiñahui, si bien presentaron 1.824 actas que se recontaron, la diferencia fue favorable a Lenín Moreno, ¿no? Se ratificaron los números. Entonces yo creo que el control electoral que las organizaciones políticas tienen en este momento no es tan visible, al menos, no entregará certezas a ninguna de las organizaciones políticas y desde la utopía no debería existir, ¿no? No debería existir porque no debería confiar en la autoridad electoral. Ahora, ¿para qué sirve el control electoral? Para que en el momento de las reclamaciones, estas puedan ser materializadas y tengan un sustento fáctico, además del jurídico. Más que nada el manejo responsable. Correcto, mi estimado doctor Ron. Créame que ha sido una maravillosa oportunidad tenerlo para poder abordar estos temas de interés nacional y ponerlos a consideración de la gente. Yo he aprendido bastante, espero que la ciudadanía también. Créame que necesitamos estos insumos informativos y de educación política para comprender a cabalidad qué es lo que está pasando realmente y a no perder la capacidad de asombro. Comprometerle de nuevo, doctor, para que nos venga a visitar una vez más y poder hablar de estos temas que sin duda alguna va a dar mucho de hablar después del domingo 11 de abril. Su mensaje final a la ciudadanía, estimado doctor. Un mensaje difícil. Yo creo que en este punto de la vida, el mensaje a los ciudadanos es que, en primer lugar, acudamos a fuentes oficiales, ¿sí? El tema de las encuestas ayuda, pero no es la verdad. Que acudamos a las fuentes oficiales, que estemos pendientes del escrutinio oficial, que estemos pendientes de lo que pasa y de lo que nos manifiesta el Consejo Nacional Electoral y que no caigamos en la especulación. Y sí, otra cosa, verifiquemos la información, ¿sí?
a veces esa mensajería indirecta o esa mensajería generalizada que nos llega a nuestros teléfonos causa mucho daño, causa mucho más incertidumbre. Vamos a los medios, sí, vamos a los medios con credibilidad, vamos a los medios nuevos y jóvenes, como en este caso Periodismo en Llama, donde se pueda dar un análisis, pero más que nada, responsabilidad de declaraciones y de pensamiento. Y finalmente, el respeto a la diversidad de pensamiento, que es fundamental. Totalmente, estimado doctor. Me suscribo a su último y a todo su mensaje en sí. Creo que necesitamos formar una cultura política más responsable donde todos los ciudadanos ecuatorianos puedan participar en ese sentido y que puedan ser vigilantes y actores protagonistas y poder resolver estas problemáticas, que no solamente nos quedemos en la queja o que tiene que resolver un tercero, sino que también nosotros podamos formar parte de todo esto que sin duda alguna va a marcar nuestro futuro y que va a ser determinante. Doctor Ron, muchísimas gracias por su participación, de verdad. Le deseo éxitos en sus funciones, espero que le vaya bien en su entrevista con Deutsche Welle y el día domingo también, que estoy seguro de que le van a solicitar para que dé su opinión, que sin duda alguna es muy valiosa y que la ciudadanía debe conocer. Que Dios lo bendiga a usted, Dios bendiga a la audiencia y no se olviden el domingo de votar de forma responsable. Insisto, si quieren votar por cualquier candidato, háganlo. Yo aquí sí quisiera hacer una apreciación. Voten por quien ustedes quieran. Aquí no se trata de que tienen que votar en función de odio o en función de desapegos, no. Voten en función y en su libre derecho. Si quieren votar por Guillermo Lazo, háganlo. Si quieren votar por Andrés Arauz, háganlo. Si quieren votar nulo, háganlo. Si quieren votar blanco, háganlo. Es su libre derecho. No permitan que nadie les convenza de lo contrario o que les digan por quién tienen que votar. Hay que acabar ese tipo de prácticas. Ustedes son los que tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones, amable audiencia. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y amable audiencia también. Nos vemos en la próxima. Siempre un gusto, John.